Diputado Carmona, en este último tiempo hemos visto el emerger de un movimiento estudiantil apoyado por una gran parte de la sociedad que ha planteado una serie de desafíos. ¿Cómo van a tener que producirse estas transformaciones? ¿Estas transformaciones van a venir desde el propio marco institucional que ha creado el modelo o va a haber alternativas que permitan romper en cierta medida ese marco? La historia nuestra, y digo la historia nuestra porque es la mirada que tenemos frente al hecho, es que las grandes transformaciones siempre son una combinación de espacios de disputa donde hay un eje que es irreemplazable. El concurso, la participación, la incorporación, como quiera llamarse, del movimiento popular en todas sus expresiones organizativas. En este caso se trata de un eje estudiantil, pero también están incorporados los trabajadores de la educación, como el magisterio, como los asistentes de la educación, y se ha incorporado una comunidad que está muy cercanamente vinculada, como son los padres y apoderados, y luego distintos anillos sociales que hacen propias estas demandas, se solidarizan con ellas y a partir de allí constituyen un movimiento que yo diría después de veintitantos años pone en la calle a millones de personas, tal cual, millones de personas. Sería un error tremendo que iría contra la idea de lo que es la construcción de correlaciones, que alguien imaginara que se puede suplantar ese movimiento por una restrictiva tipo de representación que también existe y que también hay que usarla a nivel institucional, ya sea en el plano municipal, incluso en el plano de las dirigencias sociales y obviamente en el plano parlamentario. Para nosotros no hay una dicotomía, como sí la hay para algunos, sino por el contrario, entre lo que es la llamada democracia representativa y la democracia participativa. En la medida que más se acerca la participación con la palabra la representación, el país es más profundamente democrático. No imagino que alguien pretenda arrogarse la representación popular y decir que va a ser el mejor vocero y representante si no pone en el primer lugar las demandas cuestionadoras del modelo neoliberal, me refiero al lucro, me refiero a la no garantía de la educación pública como tema centralizador y prioritario de un programa a cumplir en lo inmediato. Me parece que el movimiento ya le ha entregado al país grandes contribuciones, ha sido capaz de agendar un debate nacional, un tema tan abstracto, tan difícil a veces de asimilar como el lucro, hoy día es de dominio de todos, ha develado, digamos, incluso los niveles de coincidencias que de distintos sectores políticos que están más vinculados al modelo neoliberal comparten y conviven respecto a defender la educación que tiene fines de lucro. Y por otra parte también ha puesto una anchísima franja mayoritaria que ha comprendido que la garantía de un derecho para la sociedad, que es el derecho a la educación pública, está en contradicción con quienes han transformado ese derecho en un nicho de negocio para sacar utilidades, lejos de relacionarse con la calidad formativa que tienen las futuras generaciones. Entonces, en definitiva, me parece que habrán tantas expresiones como incluso el propio movimiento ha recreado, así también como el nivel de propuesta, la lucha directa y social incorporando a trabajadores y el debate en las instituciones como los municipios y el Parlamento van a ser una sola cosa. Insisto, de todo esto hay un factor que es la clave y que es lo que caracteriza un nuevo momento político. La participación activa de millones de personas convocadas con una centralidad programática antineoliberal. Hay una reticencia bastante abierta de parte de los distintos actores de la educación, particularmente de los estudiantes, a traspasar la responsabilidad de la resolución del conflicto y de la toma de decisiones respecto de los temas de fondo a la actual institucionalidad, particularmente al Congreso. Es decir, está el temor evidente, producto de las experiencias anteriores, de la burocratización de las resoluciones y que
los que han puesto el tema en el tapete finalmente queden desplazados de los contenidos que terminen este conflicto, que probablemente sea uno de los temas que más se debate entre los propios actores sociales. ¿En qué minuto o de qué forma se combina la calle, la protesta callejera, la acción concreta con el traspaso de la responsabilidad a esta institucionalidad? ¿Qué opina usted de esas posibles posturas que existen? Lo primero que digo que el movimiento que defiende la educación no solo tiene evidente inteligencia, sino también sabiduría. Y dentro de su sabiduría es la incorporación del acumulado de experiencia histórica que le da sostén a cosas que son más que sospechas, son conclusiones. Cada vez que se ha sometido a que lo tomen, entre comillas, representantes, el programa es administrado, luego diluido y finalmente terminamos con una cosa híbrida que no resuelve el tema de fondo. Yo creo que son muy sabios en tener prevenciones al respecto y funcionar con esas prevenciones. Ellos han puesto el tema, ¿por qué? Porque estas reformas, todas incluyen nivel de implementación de gasto. Y el único que tiene iniciativa legal cuando de por medio importan recursos económicos es el Ejecutivo. Por tanto, ir a conversar con un Parlamento que no tiene iniciativa legal es ir a hacer un club de debate que arriesga a que el tema se traslade, como bien dice la pregunta, y pierda control sobre ello los actores reales, los protagonistas de este proceso, que son los trabajadores y los estudiantes vinculados a la educación pública. Eso es lo primero. Y creo que han hecho una experiencia que no conocíamos. Llevamos casi 6 meses de movilización. Han develado, han desnudado, han puesto al descubierto cuáles eran las reales disposiciones del gobierno a buscar un acuerdo que no sea ordenar bajo su égida un acuerdo que subordina los intereses de los que están movilizados a las políticas oficiales. Va por lógica natural a trasladarse este debate al Parlamento porque la discusión ya cursa del presupuesto y esa se aprueba en el Parlamento, pero también es instancia del Ejecutivo. Yo creo que los estudiantes han incorporado los riesgos que esto conlleva, pero también su sabiduría va a significar que, a diferencia de otras veces, en que una posición que terminaba poniéndole timbre de agua a un presupuesto neoliberal y por tanto restrictivo para las políticas sociales, que no incorporaba, por ejemplo, presupuestos mayores en educación y en salud, etc. A diferencia de esas veces, hoy día ningún parlamentario, ni diputado ni senador, va a poder alegar ignorancia de qué consecuencia va a tener su voto. Y ni podrá equivocarse, ni resfriarse, ni no entrar a la sala porque no se había dado cuenta. No, aquí será bajo control popular la actuación de todos los parlamentarios. Ya no es que los parlamentarios hagan propuestas de compromiso, sino que el movimiento ha establecido cuáles son las propuestas y lo único que falta es decir en qué posición me pongo yo frente a esas demandas que hoy día están en el espacio público, en el plano de la educación, de la salud, del medio ambiente, de la energía, del salario mínimo, de la reducción de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces hay aquí un tema, ya diría que estamos en un proceso de acumulación que augura una confrontación que va a permitir un salto de calidad en lo que es ir a recuperar y profundizar la democracia en Chile y terminar esta eternísima transición que sigue entrabada a propósito no de accidente, a propósito de compromisos con el modelo neoliberal de desarrollo. ¿Están los diputados comunistas dispuestos a impulsar algún tipo de iniciativa que represente algún grado de boicot, como lo ha presentado de alguna manera el senador Girardi o el senador Navarro, que signifique romper de alguna manera la propia institucionalidad parlamentaria? Ambos han propuesto algún grado de negativa, digamos, a cumplir con la tramitación de los proyectos que pueda mandar el Ejecutivo, eventualmente, si no están consensuados o discutidos con el movimiento estudiantil. Hoy día está roto el diálogo, pero hay disposición de alguna manera de plantear algún tipo de iniciativa como la que ellos han mencionado,
que se salga del margen establecido, del reglamento propio de la institución? A ver, el partido, los parlamentarios del Partido Comunista son, incluso por tareas partidarias, de una subordinación total a lo que es la política del Partido Comunista. Y la política del Partido Comunista respecto a los movimientos sociales no nació desde que llegamos al Parlamento. Yo he dicho, y desafío a cualquiera de las otras fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, si algún partido hubiera sobrevivido más de 20 años sin representación parlamentaria, en la política nacional como actor ineludible. Y yo creo que hemos tenido esa fuerza porque estamos incorporados en nosotros la esencia del nacimiento del partido. Quiero recordar que Recabarren no solo formó el Partido de los Trabajadores, sino que formó sindicatos, formó orquestas, formó centros literarios, formó periódicos, es decir, hizo una sola cosa de la lucha social, de la lucha sindical, de la capacitación, la incorporación de un mayor acervo en lo que es la preparación ideológica de ello, con la relación con la lucha directa desde el punto de vista político. Nunca tuvo una contradicción entre promover la existencia del sindicato y su condición de parlamentario, de primer diputado, desde antes que se fundara incluso el Partido Obrero Socialista. Entonces, nosotros no vemos una relación dicotómica entre la lucha social y la representación y la lucha política. Son una unidad y mientras más se enriquezca, va a ser, digamos, más cerca el día desde la conciencia en que los trabajadores estén en una disyuntiva de la liberación como tal. Dicho esto, no nos desmerece en absoluto cuando decimos nosotros nos vamos a deber a cumplir los compromisos que hemos hecho con el mundo y el movimiento social y particularmente desde el plano con el gran movimiento que defiende la educación pública. Y en función de eso vamos a tener nuestra actuación dentro del Parlamento. Nadie va a poder imaginar bajo ninguna condición que va a contar con nuestra omisión siquiera en un tema que atente contra las demandas que el movimiento ha puesto en el debate nacional. Las batallas no siempre, como esto recordando incluso al compañero Fidel, lo justo no siempre se representa en el éxito en la batalla que viene. Pero no por eso hay que medir y calcular. No, hay que actuar de acuerdo a lo que uno considera justo, que creo que se acerca el tiempo en que eso sea, además de justo, una conciencia de mayoría y por tanto tenga la validación en lo que uno podría llamar el éxito o la conquista del objetivo propuesto. Y esa va a ser nuestra mirada. Si alguien va a facilitar que se den las tribunas para que haya presión y control popular hasta donde dan esas tribunas, vamos a ser nosotros sin ninguna inhibición. Así digan que desde que llegamos al Parlamento cambió la relación, estamos echando a perder la convivencia. Eso no es nuestro cuento de fondo, ni para eso llegamos al Parlamento. Llegamos para servir los mismos intereses desde otra posición hoy día que hemos servido siempre en la historia del partido y en lo que es la historia de lucha del pueblo chileno. Durante los últimos años, a partir de la dictadura, la privatización de la educación, es decir, hoy día acercándonos peligrosamente a un número muy alto de estudiantes universitarios y secundarios que dependen de una educación particular o particular subvencionada. ¿Cuál es la postura de fondo? Es aumentar la capacidad de la educación pública en cuanto a cobertura y avanzar a un mayor grado de estatización de las instituciones universitarias en particular, o aceptar, digamos, el actual rumbo de la educación, es decir, con un número cada vez de matrícula en instituciones privadas. Yo diría que no es una sola fórmula. La fórmula al final de cuentas es aquella que garantiza el acceso a la educación superior a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están en condición de acceder a ella, porque han egresado de la secundaria, y esta garantía tiene que ser en calidad y en cobertura y en todas las posibilidades vinculadas incluso a un plan de desarrollo del país. ¿Cuál es el punto de quiebre en el debate de hoy día? La educación privada no es obligatoriamente la educación privada y de lucro. La educación privada en Chile existe de antes que la educación pública. La educación pública fue una conquista de la sociedad chilena del movimiento popular.
Y sin embargo, esa educación privada, muy vinculada a la iglesia, por ejemplo, no tenía fines de lucro. El lucro es una máxima, está directamente vinculada a una entidad empresarial que persigue máximas utilidades en el menor tiempo posible y a los más bajos costos. ¿Qué se hace para eso? No importa. Me importa que a fin de año mis acciones hayan crecido en cuanto a rendimiento. Esa monstruosidad no puede ser la que oriente el tema de la educación, más cuando todos convenimos que la educación es un elemento no solo de movilidad social. Para nosotros, la educación es un elemento de formación de conciencia. Bien decían nuestros clásicos, mientras más cultos son los pueblos, más cerca están de liberarse. Bueno, menos cultos, más fáciles de ser dominados. Entonces tenemos mucho interés en que el acervo de conocimiento del pueblo crezca, porque va a tener más juicio crítico, porque va a tomar mejor posición, etc. Yo creo que va a desaparecer crecientemente el espacio del nicho del negocio y de muchos centros de educación privada cuando seamos capaces de garantizar que además que queremos educación pública de calidad y gratuita. Aquí se está manipulando groseramente por parte de los interesados en defender el sistema privado de que eso significaría que los pobres van a financiar a los ricos. Falso. Está demostrado, con números incluso no nuestros, con estadísticas de este país en la actualidad, que la gratuidad, si uno hoy día le aplicara gratuidad a todos los aranceles de formación superior, incluyendo al que estudia que es rico, fíjate que el porcentaje menor que está en este universo de formación superior viene de orígenes populares, el menor. Tomando en cuenta aquello, sin embargo, el efecto que tiene en el ingreso de la familia pobre, el que no tenga ningún costo de la educación superior, es mucho más potente que el efecto que tiene en el hijo de familia rica. No, en este otro pasa porque tiene una mejor condición y una tranquilidad psicológica, que es otro elemento que se agrega de que el derecho a estudiar de su hija o su hijo está garantizado y no a costa ni de él y su profesión futura, ni de la actual familia y el pequeño hogar o el pequeño bien que tenga, que puede ser embargado si es que no cumple con los créditos. Ya decía, plantearse la gratuidad es ayudar a una mejor redistribución de la riqueza. ¿Quién va a financiar esto? Es la gran pregunta. Segundo renglón de redistribución, el que tiene plata. Entonces hay que subir los impuestos. No puede ser el arancel universitario el hipócrita mecanismo de redistribución de la riqueza cuando eso es las monedas que sobran para el que es rico. No, aquí tiene que ser de cara al frente tal cual es el país. El gran empresario que tiene grandes utilidades tiene que entregarle más aportes tributarios al fisco por la vía de a lo menos estar sobre el 20%. Nosotros tenemos los impuestos a las utilidades más bajos de esta famosa competencia nueva que es la OCDE. Y la vía dirá, ya el mundo está hecho para que toda la generación, y no selectivamente, alcancen formación de educación superior, porque hace mejor la calidad de su sociedad y, ya dije antes, para nosotros, interesados en eso, está más vinculado que el día de mañana construyamos una sociedad plenamente democrática. Así es que fórmula va a haber, digamos, un mecanismo. Lo único que no está permitido es que se lucre bajo ninguna condición. Quien quiera sobrevivir tiene, y hay universidades privadas con fines sociales, hay, que no lucran, que incluso están semi quebradas por funcionar así, pero todo lo que tiene que acoger las universidades tradicionales, que tienen infraestructura, que tienen experiencia, tienen que volver a acogerlo. Si esta polpotización de la educación es la negación de la universalidad del conocimiento. El movimiento estudiantil ha puesto una metodología organizacional que en general es bastante extraña, ajena a la tradición de la organización social en Chile. Ha puesto un grado de horizontalidad, de democracia participativa, de asambleísmo, de vocerías desde el 2006 en adelante, que no es tradicional en el resto del movimiento social en Chile. ¿Qué opinión le merece? Y si estas prácticas van a permear, digamos, al resto del resto del mundo social, digamos. Bueno, yo creo que los avances que ha tenido en el plano de la democracia social, en el factor estudiantil en particular, inevitablemente, como aquí hay una relación que, insisto, no hay separaciones mecánicas,
van a permear, van a contagiar positivamente y en buena hora, van a refrescar lo que es el proceso de la representación vinculada también a la participación. Ellos han sido sabios, yo diría, no es que ellos eludan el tema de la representación, por lo pronto en la mesa que va al Ministerio de Educación o que iba, no van 5.000 estudiantes. Nunca un líder que cree que representa con la verdad lo justo puede temerle a exponerse a una asamblea donde deban validar entre sus pares lo que está representando. Nunca. Bueno, yo creo que si algo tiene este movimiento, y lo han sabido representar también, ellos no tienen ningún prejuicio de decir, no señor, mañana veremos esto. Entonces, ¿cuál fue el juego del gobierno? Bueno, estos dirigentes no sirven, tú tienes que ir a preguntarlo. Sí, claro, todos tienen que ir a preguntarlo. ¿Por qué no? Yo espero que eso permee con una velocidad muy grande a todo el mundo social. Aquí no puede tener una conducción que se vaya a dar por la vía de el accidente, por la vía de la sorpresa, por la vía de descolocar a otro. No, sí. La asamblea al día siguiente llama de nuevo y dice, señores, no, eso no era lo que queríamos. Y entonces ustedes no serán nuestros voceros. Yo creo que ellos han tenido como movimiento completo, haciendo ese ejercicio, le ha dado mucho más fortaleza a los voceros que ellos mismos han puesto. Porque este no es un movimiento descabezado, o sea, tiene una transversalidad entre comillas, es una combinación correcta. Participación, síntesis, representación, todo detrás de eso que se está representando, que fue acuerdo de asamblea desde la base. Entonces creo que eso es una contribución a la democratización más plena de un movimiento social que será clave de las claves en terminar de democratizar Chile. Respecto de la política de alianzas del Partido Comunista, durante varios años el Partido Comunista se ha jugado por establecer lazos y grados de alianza con la concertación en distintas expresiones electorales, sociales. ¿Cuál ha sido la motivación para establecer como prioritaria esa política de alianza con la concertación o sectores de la concertación? ¿Cuál es la proyección de esa política de alianza a nivel social y electoral? Y por otro lado, ¿cuál es la política que el Partido Comunista establece respecto de sectores de izquierda que no tienen intención de tener acuerdos con la concertación y que existen en el mundo social y político? Debo asumir que por definición de doctrina todo aquel que no es mi identidad es un potencial aliado si está en el campo de... Y por consiguiente mi relación va a ser con un distinto, va a ser con un diferente, pero una relación entre diferentes con respeto a la identidad de cada uno. Eso es lo primero. No hay posibilidades de alianza sobre la base de la subordinación de uno a otro, pues entonces eso es intentar reclutar para incorporarlo en la orgánica de uno. Somos una fuerza política que se declara abiertamente antineoliberal, primero que nada. Es más, somos una fuerza política que asume que la contradicción que tiene la sociedad chilena en la perspectiva de una sociedad superior a resolver en la contingencia de hoy es neoliberalismo, democracia. A partir de ahí se sostiene la fundamentación de lo que se va a llamar una política de revolución democrática. Aquí hay que llevar adelante una revolución democrática que no es obligatoriamente igual ni tampoco tiene murallas chinas entre esto y una perspectiva superior de sociedad. Desde esa perspectiva, el Partido Comunista nunca ha sido parte del proyecto concertación. Una vez que ellos, en términos opcionales, fueron alejándose de los propios compromisos que hicieron, el Partido Comunista pasó a ser parte de la oposición a los gobiernos de la concertación desde nuestra identidad de izquierda, desde nuestra identidad antineoliberal. Eso es. Y por consiguiente, del mismo momento que hizo eso, abrió disposición, convocatoria, disponibilidad de encuentro con todo el mundo que se declarara desde el punto de vista antineoliberal. Esa es su prioridad de alianza. En el campo de las alianzas potenciales del mundo antineoliberal, serán tantas como tengamos la convicción de buscar coincidencias porque potencian y ordenemos las prioridades no en función de lo que yo crea es mejor desde el punto de vista del óptimo, sino
lo que yo crea es la urgencia que tiene a quien nos debemos, los trabajadores, el mundo popular, los sectores golpeados, el pueblo de Chile. No hay posibilidad de triunfos del movimiento popular si no es con el concurso activo del movimiento popular. Nosotros partimos de la base que si queremos lograr pasos hacia adelante, las correlaciones se construyen con mayoría. Sobre puntos mínimos comunes es donde hay que hacer anillo y construir correlaciones de mayoría que la propia lucha va a ir ayudando a ordenar este proceso. Yo diría, cuando dijimos esto, nadie imaginaba que alguna vez iba a estar cuestionada desde dentro la concertación como un proyecto político de país. Ese proyecto colapsó. Ese proyecto aparece como proyecto país fracasado. Nosotros no pretendemos que una convergencia política como proceso vaya a resolver las diferencias en cuestiones de fondo cuando las hay. Lo que hay que hacer con esa diferencia es hacerlas cursar, hacer que el debate aparezca y ver, digamos, quién es capaz de tener la fuerza de la idea que mejor empatice y haga propio mayoritariamente el mundo popular. Esa es la tranquilidad de una política de alianzas que, desde un punto de vista revolucionario, que es el concepto que yo hago, se plantea cada fuerza en cada tiempo, en cada momento político y en cada realidad concreta. ¿Cuál es la medida que va a pasar en la vara de la aprobación? Va en la dirección de un acumulado que permita salvar contradicciones, resolver contradicciones a favor de la causa popular, o al revés, relativiza, subordina e impide que la crisis alcance su punto y por tanto seguimos no solo igual sino que peor. Yo creo que eso es lo que va a medir y en eso tengo tranquilidad, no solo de convicción, sino tranquilidad porque en mi práctica política la opinión no propia, la opinión de otro, también la escucho y también me interesa y al final sí quiero que la validemos en la acción, porque a fin de cuentas la transformación no es solo una idea etérea, sino es la idea transformada en acto. Y ahí vamos a estar todos viéndonos quién le pone más en una emulación y no en una competencia que descalifique. Yo no tengo ningún problema en eso. Y yo creo que nos acercamos, y en esto ha contribuido mucho el movimiento de la educación, a que este tipo de contradicciones que antes eran como mirada de laboratorio a 50.000 años plazo, hoy día son parte de la realidad chilena y están siendo desafíos para un sí o para un no que van a identificar a tal o cual fuerza. La plataforma reivindicativa de la izquierda en general ha contenido el concepto de asamblea constituyente, de nueva constitución, con más o menos intensidad. Y hoy es un tema que a raíz del movimiento estudiantil ha resurgido con bastante fuerza en distintos sectores y con distintas alternativas. ¿Qué opinión tiene de la posibilidad de que haya un proceso constituyente con iniciativa o con plebiscito con iniciativa popular, es decir, un proceso constituyente que tenga su origen en la soberanía popular y como teóricamente corresponde, y que se anticipe, digamos, a las posibles transformaciones que desde la propia institucional y desde el propio gobierno puedan venir para perfeccionar esta constitución que se ha visto absolutamente ilegitimada. Bueno, yo creo que inevitablemente el paso de recuperación plena de la democracia en Chile va a pasar por un ejercicio de participación tan decisivo como que en una asamblea constituyente se refiera lo principal de lo que debe hacer lo que se en llamar, digamos, el marco del Estado de Derecho chileno. Yo no tengo ninguna duda que la exageración de un modelo, la usurpación de la soberanía ciudadana que está representada en esta Constitución ha puesto las cosas en que, a diferencia de 100 años atrás, pone con una idea muy potente el que la ciudadanía debe ser la que determine cuál es el Estado de Derecho a partir de cuál es la Constitución. A eso le va a contribuir, yo no vería una contradicción. Ahora, yo sé que hay algunos que quieren limitar estrictamente a eso. El hecho que está en debate, por ejemplo, que en la Constitución se garantice que la educación no puede tener fines de lucro, es una modificación de la Constitución. Es decir, es un punto de avance
que va en la dirección de hacer todavía mucho más cercano la idea de resolver una constitución directamente relacionada con la participación ciudadana. Ya decía, a diferencia de otros, esa es por ejemplo una diferencia con el mundo, por lo menos con cierto sector del mundo de la concertación. Para nosotros no hay dicotomía entre la democracia representativa con la participativa, al revés. Y entonces a algunos les parece que ¿por qué vamos a someter a plebiscitos si entonces sería faltar el respeto a las instituciones? La verdad es que estas instituciones ya no les queda nada para respetar, digamos. Creo que si somos habilosos, todo lo que vaya a cuestionar esta Constitución va a ser elemento no solo para hacer ciertas reformas ahora, sino para que sea un acumulado que justifique la idea de llegar pronto a una constituyente que termine con este engendro de normativa que tiene un concepto de sociedad con eje en el fascismo, porque está con eje en la dictadura. Entonces, creo que no hay que ver como un elemento que se aleje de ese momento, sino hay que imaginar que es un acumulado que va creciendo y lejos de eso nos pone más cerca que ese debate se instale con la eficacia del caso y nos permita apremiar una normativa que sea sostenida, cualquiera sea su norma, en la voluntad mayoritaria de la soberanía ciudadana a través de participación y luego de la definición en un veredicto de voto popular. ¿Cuál va a ser su postura respecto de esta ley represiva, una ley que viene a completar un pool de leyes represivas compuesta entre otras por la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, el decreto que prohíbe las manifestaciones públicas sin permiso de la Intendencia, y esta nueva ley que viene a completar este pool que dota de atribuciones al Estado para impedir el libre ejercicio de los derechos? Directo y categórico, rechazo absoluto. No va a ser mi postura, es mi postura, la he sostenido ya en unas 5 intervenciones que dan la posibilidad de vincular los temas. Me parece una atrocidad y desde el punto de vista político representa un grado inescondible de debilidad del gobierno. O sea, cuando alguien empieza a parapetarse en tanta norma que tienda a inhibir la expresión democrática como es una movilización, eso es en primer lugar, es porque no tiene capacidad política para enfrentar ese movimiento y poder, digamos, lograr triunfar sobre él. Pero y respecto de las actuales leyes represivas que están vigentes todas han sido una formulación de condena nuestra a las actuales y todas las veces que hemos podido relacionar, porque ninguna ley que atente contra el básico derecho que tiene todo ciudadano, toda persona en Chile, porque se entiende ciudadano el que tiene derecho a votar, todo chileno y chileno, todo que esté dentro del espacio de la sociedad chilena, sea chileno o extranjero, y que va a significar que representa su convicción, su mirada, su conciencia ante la opinión pública, no puede estar mediatizada ni inhibida bajo ningún tipo de control legislativo, ni menos advertencias represivas. Es decir, nosotros vamos a buscar todos los lados para cerrarnos y cruzarnos contra esta profundización de criminalizar los movimientos sociales, porque es por ahí donde va a venir el desborde, evidentemente. Ya, ellos hacen su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Nosotros no podemos permitir, y si esto sea contra nuestra conciencia, el movimiento debe ser más fuerte todavía y pasar por arriba de la cabeza de esa normativa, así se le ocurra al sheriff de turno que esté o a quien se le ocurra.